Nosotros que hemos estudiado aún juntos los salmos, sabemos que el ser humano se desorienta. Incluso hay salmos de desorientación. El pueblo necesita reorientarse. El pueblo necesita mantener la mirada en las cosas que no perecen, en las cosas que a vida eterna permanecen, aún en los momentos más difíciles del drama humano. Por eso queremos salir hoy con este mensaje de la pasión, con este mensaje, con esta narrativa de qué sucedió aproximadamente 2000 años atrás con esta entrada de Jesús a Jerusalén, que sería su última vez, pero que sellaría el fin de semana nuestra redención, nuestra salvación. Es un acto único, una sola vez, donde Jesucristo resucita y compra nuestra redención, paga el precio por nuestra salvación. Obispo Benjamín Feliz y también Obispo Gabriel Vidal, pues es una buena noticia para los medios que también siguen esta retransmisión, que sepan que a esta hora aproximadamente, 8 de la mañana, siendo de California, quizá el este de Estados Unidos, 11 de la mañana, todos los jueves, va a haber una entrega especial junto a los presbíteros de la Iglesia de Dios de la Profecía, con invitados que van a ilustrar sin duda la Biblia y la teología de una manera edificante, creo, para la iglesia. Así que los animo a toda la gente que está en las redes sociales, que todos los jueves tomemos esta plataforma para conectarnos y también para retransmitir y para compartir con todos nuestros contactos, sin duda, la bendición que ustedes van a estar transmitiendo. Así que animo y aliento a los medios que están también, quizá hay mucha gente, Obispo Vidal y Obispo Benjamín, que capaz también están con espacios especiales en radios. Hace poco me han escrito gente que también usan más de 5 o 6 emisoras de radio en Latinoamérica, y pues los animo a ellos, especialmente, que son quizá gente que sigue las transmisiones de ustedes y que también puedan unirse y hacer los contactos debidos para que muchas más personas en el mundo sean bendecidas los días jueves a esta hora. Sí, queremos crear este espacio para mayormente, como digo, y primariamente la Iglesia de Dios de la Profecía, pero a todos los hermanos y amigos de otras denominaciones, de otras instituciones, iglesias independientes, que nos siguen en nuestra trayectoria, que somos amigos, que somos compañeros en la misión. Este espacio lo queremos abrir para tratar temas importantes. El obispo Vidal tiene una palabra también. Bueno, estaba preparando, mirando, tenemos más de 400 personas que están activos en vivo en esta transmisión, mirando nuestra transmisión, y agradecemos que cada uno de ustedes pueda compartir con su público, con sus amigos en su pantalla lo que estamos haciendo para duplicar, multiplicar o lo que usted quiera utilizar la transmisión. Así que si usted está recibiendo y no ha compartido con sus amigos de Facebook, por favor compártalo, porque esos amigos que usted tiene que no son nuestros amigos no van a poder recibir, pero si usted nos incluye en su historia de Facebook podrán sintonizar esta entrevista. Así que por favor vamos a compartir esta transmisión para aumentar la audiencia. Esto va a ser ¿Están muy habilitados, importante. obispos, están habilitados su Facebook para que la gente pueda compartir? Están públicos, sí. ¿Están públicos? Pienso que sí. Hay que verificar esto, porque ha habido gente los días pasados que ha dejado un reporte que no podían compartir lo que ustedes estaban transmitiendo, así que hay que verificar eso para que la gente también... Yo hice lo mismo con Benjamín. Benjamín tiene tu Facebook, él pudo compartir. Sí, los míos están públicos y están añadidos a mi historia también, así que los pueden ver, todo el mundo puede ver, solo buscar mi cuenta, está público. Perfecto. También quería decir, David y Obispo Vidal, que queremos crear foros pastorales a través de diferentes plataformas, ya solamente para pastores, y le estaremos enviando invitación por circuitos un poco más cerrados, donde estaremos tratando temas netamente pastorales. Así que estamos trabajando en todo esto, eran planes que teníamos
pero que el coronavirus nos dio un empujón. Adelantó. Sí, nos Nos dio adelantó. el empujoncito que necesitábamos para hacer esto. Tenemos nuestro amigo Guevara, con quien estamos conversando. Hemos estado escribiéndonos en estos días, porque hay unos temas importantísimos, sobre todo para el pastor pentecostal del siglo XXI, que hay cosas que tenemos que definir, quiénes somos y quiénes no somos, porque hay muchas cosas allá afuera que nos están afectando y nos están definiendo cuando realmente no somos eso. Entonces, con el pastor Guevara, un amigo, autor ya de 2 libros muy buenos, a quienes hemos tenido en Sudamérica en las conferencias, y hay unos temas con el doctor Elías Rodríguez y varios amigos míos pentecostales que hemos estado hablando de cositas que nos inquietan, porque son eventos que no nos definen y que realmente... y algunos libros que queremos hablar. Veo que está entrando alguien por ahí. Vaya el doctor Pagán. Compañero. Compañeros, pues lo voy a ir dejando a ustedes. Ya va a comenzar esta transmisión. Vamos a estar monitoreando que las repetidoras estén todo bien. Buenos días al doctor Pagán. Un gustazo verlo otra vez. Buenos días. Ya estoy aquí con ustedes. Que Dios lo bendiga. Qué bueno es tenerlo con nosotros. David va a regresar después. Yo regreso luego al final. Voy a monitorear las retransmisiones y vamos a estar chequeando que todo se esté escuchando bien por las emisoras de radio. El último regresaremos para agradecer a todas las personas que han retransmitido esto. Dios lo bendiga. Buenos días. Ahí aparece Alison, pero el nombre de mi hija. Soy David Bruno. Bendiciones, doctor Pagán. Que tengan un lindo día y vamos a estar aquí siguiendo la transmisión. Dios lo bendiga. Bienvenido, doctor Pagán. Es un placer tenerlo con nosotros. Qué bueno, Gabriel. Veo que estás en la oficina. Vine a la oficina porque aquí yo tengo niños pequeños y hacen mucho ruido. Imagínense. Pues ya los niños míos están grandes, pero me los traería aquí. Benjamín. Un placer, querido doctor. Una bendición para nosotros tenerles en estos días tan importantes que hemos tenido, aquí reflexionando en casa, volviendo a leer otra vez Jesús de Nazaret, que para mí uno de los mejores libros de la vida de Jesús, que antes que nada quiero recomendar a la audiencia los temas que estará cubriendo el doctor Pagán, nuestro querido amigo, profesor, compañero en misión, nuestro guía, nuestro anfitrión en Israel, cuando vamos. Para mí, doctor Pagán, querido amigo, es una bendición poder tenerle como primicia en este nuevo foro que vamos a tener Gabriel y yo para dirigirnos al pueblo en este momento de crisis, en este momento de pausa. Todos los jueves estaremos llegando a nuestra audiencia. Muy bien. A esta hora, más o menos 5,000 iglesias nos están viendo en este momento. Y solo una de las cadenas que está unida a nosotros tiene más de 40,000 personas que nos está siguiendo. Tengo personas incluso en Grecia que nos están viendo en este momento y en todos los países de Iberoamérica. Así que, sin más preámbulos... 5,000 iglesias son 2 o 3. Sí, más o menos. Sí. Unas cuantas. Sí. Así que quiero decirle, doctor Pagán, en vivo, en la transmisión en vivo, tenemos más de 400 personas que están con nosotros, pero se está retransmitiendo por radio. No sabemos si se está... No presté atención a David cuando si habló de televisión. Estamos en dos estaciones de televisión también. Muy bien. Así que Dios les bendiga a todos los que nos ven por la televisión y a los que nos están escuchando en la radio. Este es un momento muy especial de 1 hora con el doctor Pagán. Así que adelante, compañeros. Saludos, Gabriel. Saludos, Benjamín. Y saludos a todos esos buenos hermanos y hermanas y pastoras y pastores y amigos y obispos y miembros de las iglesias, de la Iglesia de la Profecía. Realmente me une a esta denominación muchos lazos de amistad, muchos lazos de profesor-estudiante,
muchos lazos de estudiante y lector de tesis, pero sobre todo con el tiempo todas esas relaciones pedagógicas y académicas se han transformado en relaciones interpersonales muy gratas, y para mí es un gusto estar con ustedes para no hablar de otra cosa más que de Jesús. Amén. Lo primero que me preguntan Gabriel y Benjamín es que si ha habido alguna vez que se ha pasado una Semana Santa como esta, entonces todo el mundo está encerrado. Entonces yo le digo, bueno, para comenzar, la primera Semana Santa en la cual Jesús entró a Jerusalén fue una semana singular. Los creyentes estaban en sus casas. Solamente el domingo salieron cuando entró, pero el ambiente era tan de muerte, el ambiente era tanto de crisis, porque se estaban organizando para matar a Jesús. O sea que a veces la gente me pregunta en la radio, en estos días casualmente, en la televisión también, que Jesús fue allí sin saber lo que le esperaba. No, según los documentos bíblicos que tenemos, ya cuando estaba en Cesarea de Filipos, Jesús le dijo a Pedro, tenemos que ir a Jerusalén, y Pedro le contestó, no, para allá no vamos, porque tal cosa no nos acontezca. Pero la verdad es que sí sabía. Los discípulos, cuando entró a la ciudad, lo vitorearon y dieron gracias a Dios por él, gritaban, ¿verdad? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la verdad es que el ambiente era de muerte. Una segunda Semana Santa difícil la pasó Martín Lutero cuando estaba en pleno Reforma Protestante. Yo quiero que todos mis estudiantes y los pastores y las pastoras sepan que a las 3 semanas de Martín Lutero llegar a Wittenberg se desató la peste negra, la peste bubónica. Y para que tengan una idea de la naturaleza de la crisis, debo decirle que la peste bubónica mató en sus diversos periodos a una tercera parte de la población europea. O sea que estamos hablando de una crisis mayor. Es decir, que esta no es la primera vez que tenemos una situación como esta, pero la enfrentamos en el nombre del Señor con la misma autoridad que lo hizo Jesús y la misma autoridad que lo hizo Martín Lutero. Y con respecto a esta semana, que también es Semana Santa, Semana de la Pasión y también Semana de Coronavirus, yo le quiero decir a los creyentes que, en primer lugar, el Señor nos dio 2 lecciones de importancia. Yo no sé cuántos sermones. Me dijeron que hay 5,000 congregaciones. Eso presupone 5,000 pastores. Eso quiere decir que hay 5,000 sermones diferentes sobre este tema que van a tener. 5,000 o más, porque uno puede tener 2 o 3 sermones. Las 2 lecciones principales es que, número 1, el Señor nos dio había un problema serio de importancia. Yo no sé cuántos sermones. Me dijeron que hay 5,000 congregaciones. Esas son 2 o 3, esos son serio. Pero miren esto. Jesús entra con autoridad y nos enseña 2 lecciones. La primera, que a los problemas no se le saca el cuerpo. Que cuando uno tiene un problema en la vida, tiene que enfrentarlo. Jesús sabía que en Jerusalén se estaba organizando una turba para crucificarlo, y el Señor dijo, bueno, ese es un problema serio, vamos a enfrentarlo en el nombre del Señor. Pudo haber entrado de noche a Jerusalén, no lo hizo. Pudo haber entrado calladito sin hacer mucha alboroto, no lo hizo. Pudo haber entrado por una ventana, por una puerta pequeña. Yo no sé cuando llevamos a los grupos ahí a Terra Santa, pues hay 12, 13 puertas que podemos entrar a la ciudad. Sin embargo, Jesús decidió entrar por la puerta que llegó, ¿verdad? Que en el día de hoy es la puerta de las ovejas. Entró por ahí de día. Y no es que digamos que entró muy inhibido. Entra con autoridad, entra con valor, entra con dignidad, porque los problemas de la vida hay que enfrentar de pie y con seguridad. Esa misma enseñanza se pone de manifiesto en el huerto del Getsemaní, porque en el huerto de Getsemaní
es que Jesús presenta su humanidad óptima. O sea, donde su sudor, recuerdan el texto bíblico, el sudor era como grandes gotas de sangre. O sea, no es que sudaba sangre, sino que es una imagen literaria para decir que estaba sudando la vida, porque la sangre es imagen de la vida en el texto bíblico y en el Oriente Medio. O sea, cuando Jesús está sudando la vida, la situación es difícil, le dice a los discípulos que oren. Y los discípulos oran la primera vez y se quedan dormidos. Jesús le dice, pero no pudieron orar un rato conmigo. La segunda vez le dice, oren, y se vuelven a quedar dormidos. La tercera vez es diferente. Cuando llega la turba, así dice el texto bíblico, la turba infame con Judas, los militares del templo y los militares de Roma, cuando llegan, Jesús le dice a los discípulos que estaban dormidos, pónganse de pie, se acerca el que me entrega. Es decir, que cuando la situación se pone difícil, la gente no puede estar en el suelo, tiene que ponerse de pie, con autoridad. Los problemas se enfrentan de pie, con seguridad y en el nombre del Señor. Cuando los soldados y Judas, recuerdan que era de noche, preguntan, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Ese era el momento para decir, bueno, estuvo aquí hasta ahora y no se sabe dónde está. Ese era el momento para decir, estaba aquí y se ha ido y ahora no sabemos dónde está. Cualquier excusa. Sin embargo, en el momento de la verdad, cuando preguntan dónde está él para enfrentar el conflicto, se puso de pie y dijo, aquí estoy yo. Y el texto bíblico muy sabiamente nos dice que al mismo tiempo, cuando Jesús dijo, aquí estoy yo, los que venían a buscarlo cayeron al suelo. Es decir, que cuando uno se pone de pie en el nombre del Señor, las dificultades se detienen, se bajan. Las dificultades reconocen cuando uno está lleno del poder de Dios. La primera lección es que los problemas se enfrentan con autoridad y en el nombre del Señor. Y esa lección fue cuando enfrentó la cruz, cuando le dio la cruz, tampoco no lo evadió, enfrentó la crisis con autoridad. La segunda enseñanza se relaciona con la resurrección. Hay grandes líderes del mundo y de la historia que han contribuido positivamente con su filosofía. O sea, nosotros leemos a Platón y Aristóteles. Dicho de paso, Buda, el Buda del siglo VI en la China, tiene ideas muy buenas y recomendaciones muy buenas. Y nosotros vamos a diversos lugares del mundo y donde hay políticos distinguidos, maestros distinguidos, filósofos distinguidos. Hay un letrero en la tumba que dice, aquí yacen los restos mortales de Buda, o aquí yacen los restos mortales de tal profesor. En Jerusalén también hay una tumba. Y en Jerusalén la tumba tiene un mensaje. Pero en vez de decir que aquí yacen los restos mortales de Jesús de Nazaret, hay un letrero que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El factor primordial de la fe cristiana son todos los hermanos, todos los sermones de Jesús, todas las enseñanzas de Jesús, todos los milagros de Jesús. Todo eso es importante. Si no hubiese resucitado, lo hubiésemos recordado como un gran filósofo, como un gran maestro, como un gran orador, como un hombre que respondía a las necesidades de la gente. Sin embargo, el día de hoy lo recordamos por sus virtudes pedagógicas, pero sobre todo por su resurrección, porque es el único en la historia que anuncia que lo van a matar, que va a resucitar y lo hace. Porque yo sé de personas que dicen, no se preocupen que yo voy a resucitar, y buscamos y no aparece en ningún lado. En Jesús de Nazaret tenemos el cumplimiento de las promesas de Dios, de que iba a venir el Mesías y que le iba a dar vida a la humanidad, pero además el cumplimiento de las profecías de Jesús de Nazaret, que dijo, no se preocupen que yo voy a resucitar. El apóstol Pablo, con respecto a este tema, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, porque el elemento fundamental, el elemento indispensable,
el elemento extraordinario de la vida de Jesús es el poder que tuvo para resucitar, porque con la resurrección de Jesús, Dios le dice a la humanidad que en Cristo Dios le puso la muerte a la muerte. Y ya la muerte no tiene la última voz con nosotros, ya la muerte no tiene la última palabra con los creyentes, ya la muerte no tiene el último miedo que nos infunde, sino que nosotros en el nombre del Señor nos declaramos victoriosos, porque la muerte no tiene poder contra la gente de fe. Esas dos enseñanzas nos abren las puertas para poder estudiar ciertamente a Jesús de Nazaret. ¿Qué dicen Benjamín y Gabriel? Excelente reflexión. Me encanta el acercamiento y las perspectivas de Samuel Pagán, porque Samuel Pagán siempre nos dice a nosotros: los problemas, la vida, hay que enfrentarla con autoridad. Muy bien. Hay que presentar la cara, hay que meterle el pecho a los problemas. Los problemas no se resuelven huyendo. Y Cristo tenía un problemita inminente frente a él que lo había llevado pequeño, como cordero fue llevado al matadero. Y en esa trayectoria Jesús va y él enfrenta la vida con autoridad. Doctor Pagán, la pregunta que yo tenía, por favor, era con relación a la crucifixión y esa muerte tan cruel, tan dolorosa. Yo sé que Gabriel tiene unas preguntas ahí de los clavos y de esas cosas. La pregunta mía, porque en estos días, lamentablemente, mucha gente está pasando a la eternidad. Sí. Y veía de personas que aún conocimos, pastores incluso, que ni siquiera le habían dado un certificado de defunción. En Nueva York, por ejemplo, lo que hay son camiones, trailers, donde se están poniendo los cuerpos. Si se nos permitiese ver el certificado de defunción de Jesús, ¿qué diría ese certificado? ¿Qué tipo de muerte? ¿Cómo es que el médico allí experto diría? ¿Qué diría él de qué murió Jesús? Mira, buena pregunta, muy buena pregunta. Los clavos hacían sufrir a los reos. La corona de espina era un dolor tremendo. Los latigazos le quitaban la fuerza, pero morían esencialmente de asfixia. Poco a poco el dolor, poco a poco el movimiento del cuerpo, poco a poco la forma en que los crucificaban, le iba llenando los pulmones de agua y de sangre. Entonces, poco a poco iban llegando y ese era un proceso lento, Dios sea de paso, pero morían esencialmente de asfixia. Jesús de Nazaret debe haber morido asfixiado, sin capacidad de respirar. Ya eso nos da una idea de la agonía. Ya eso nos da una idea, ustedes saben, uno le da catarro y uno se desespera. Imagínense estar crucificado. Entonces las crucifixiones, la muerte era el resultado final, que era un propósito de la crucifixión, pero no era el único. La crucifixión se hacía como un escarmiento a los pueblos. Por ejemplo, cuando lo fueron a buscar, cuando llegan preguntando por Jesús de Nazaret, ya tenían la sentencia de muerte en la mano. Eso, el día de hoy, se conoce como linchamiento. A Jesús lo lincharon. No hubo un sistema legal que lo amparó. Los colegas que me escuchan, yo sé que la Iglesia de Dios de la Profecía tiene varios pastores y pastoras, abogados. La ley judía no permitía un juicio si los testigos se contradecían. Bueno, en el caso de Jesús se contradicieron y
se contradijeron y siguieron adelante. El sistema romano no permitía juicios de noche. Bueno, este fue de noche y no hubo sin dificultad ninguna. Siguieron, porque ya tenían el veredicto, ya tenían la sentencia en la mano. Una vez que lo declaran reo de muerte, recuerden que los judíos no encontraron causa probable, los romanos tampoco. Entonces Pilato dice, pero si este hombre no se le encuentra ninguno, y los líderes judíos le dijeron, pues vamos a decírselo a Roma, que tú no estás respondiendo bien a los intereses de Roma. O sea, el proceso, una vez se declara reo de muerte, son varios. Número uno, lo someten a latigazos. Eran 40 menos 1, 39, y se dividían en 3 tipos de latigazos. Primer grupo de latigazos era con cuero para hincharle la espalda. Segundo tipo de latigazo era con cuero, pero pedacitos de metal, piedra, hueso en los terminales del látigo para abrirle surcos en la espalda, para que cuando se hinchara esos surcos se abrieran. Y tercero, este sí que es muy difícil para nosotros entender, tenían un tridente y cuando el tridente daba y rasgaba, le llevaba la piel. Muchos de los crucificados ya no tenían espalda, lo que tenían solamente se veían los huesos. Luego que tenían eso, entonces llegaban a la crucifixión y le daban la cruz. Solamente le daban el palo transversal, porque generalmente el palo del medio era un árbol. Por eso es que en el libro de los Hechos se habla que pusieron a Jesús en el árbol de la cruz. No era una palabra, verdad, metafórica, era que había un árbol y ahí crucificaban a los reos. Los últimos años, después de 1990, ha habido varios descubrimientos arqueológicos que nos ayudan a comprender cómo eran los crucificados. En primer lugar, muy triste esto que les voy a decir, los crucificaban desnudos, porque era una forma de humillarlo hasta lo sumo. Segundo, los clavos, siempre recuerden que yo siempre bromeo con mis estudiantes, digo que yo toda mi vida he estado en la iglesia, yo soy tercera generación de evangélicos, o sea, que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia yo nunca he pecado, o sea, todo ha sido dentro de la iglesia. Entonces, yo veía que los clavos que se ponían en Hollywood, que se ponían en la mano, no podía ser, porque se rompían y se caían. Hemos descubierto que el clavo se ponía aquí en la muñeca. Se traspasaba el clavo y luego, Benjamín y Gabriel, aquí sí que se van, es interesante esto, un clavo como de 18 pulgadas, le daban una vuelta al clavo para que no se cayera. O sea, yo siempre pensaba, pues, ¿cómo era que no se caían? El cuerpo, ¿verdad? Pesaba. No se caían porque el clavo los amarraba. O sea, era un dolor tremendo. Los reos los paseaban por el pueblo para que la gente lo escupiera, los golpeara, le metiera el pie, le gritara, porque eso era parte del proceso. Y finalmente lo crucificaban. Hollywood los presenta en la cima de una montaña, cuando no era así. Los crucificaban en la base de la montaña, que quedara muy cerca de los caminos, de forma tal que cuando la gente entrara y saliera de la ciudad pudiera ver el reo. Y lo crucificaban no muy alto, bien bajito, para que los perros del camino y los animales los mordieran el cuerpo, la sangre. O sea, era un dolor extraordinario. Esto pone de manifiesto la naturaleza de la crisis que tuvo que enfrentar el Señor. O sea, a veces nosotros piensen la película peor que han visto de las crucifixiones de Hollywood. No sé, la de Mel Gibson. Piensen en eso. Entonces, cuando eso se trae a la realidad, es peor todavía. Es peor todavía. Y todo eso pasó Jesús por darnos a nosotros vida. O sea, por la complejidad humana, por el pecado humano, por la maldad humana, por la falta de solidaridad,
por la falta de amor al prójimo, por la falta de darle la mano al caído, por actuar con egoísmo, Dios en Cristo tiene que pasar todo esto para que nosotros tengamos vida y vida y vida en abundancia. Gabriel. Muy bien. Mi pregunta tiene que ver un día antes, un tiempecito antes de la resurrección, crucifixión, que es la entrada triunfal a Israel. Me llamó mucho la atención en una de las clases que usted nos dio, y aprendí mucho, por cierto, como siempre, eso de que la gente cuando lo recibe a él, lo recibe con alegría. Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y he escuchado a predicadores decir, y después al otro día lo matan. Sí. Muy buen comentario, Gabriel. No eran los mismos grupos. Los que gritaron Hosana eran los amigos de él que venían junto a Jesús y sus discípulos de la Galilea. Sus discípulos gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero luego, cuando la tensión aumentó, cada uno de ellos se escondió, se fue a su lugar, y en el momento donde se está procesando al reo Jesús de Nazaret, quienes gritan crucifíquenle son los discípulos de los fariseos y de los publicanos y de los que estaban en la ciudad. No es que cambiaron. Yo he escuchado varios sermones y dice, ¿cómo es posible que hayan cambiado de opinión tan pronto? No fue que cambiaron de opinión, sencillamente es que uno era un grupo que lo apoyaba y el otro era el grupo que estaba preparado para crucificarlo de forma extraordinaria. Muy bueno. Una pregunta desde Chile. Sergio Cedeño hace esta pregunta. Saludos, pastor. Uno de sus estudiantes. No tiene que ver necesariamente con los últimos días. ¿Por qué? Dice, la pregunta es, ¿por qué el único evangelio que señala a Judas quejándose por la unción de Jesús por la mujer con el perfume y lo califica como ladrón es Juan, mientras que los demás evangelios hablan de que todos se quejaron? Juan Bosch, en su libro Judas el calumniado, da a entender una actitud maliciosa de Juan contra Judas. ¿Qué dice usted? Ese Juan Bosch era una cosa seria. No solamente escribió sobre Judas, escribió sobre David. O sea, a Juan Bosch le interesaban los temas religiosos, pero como era un político de carrera, los presentaba de la cuestión por el carril, ¿verdad? Interpersonal y político. En efecto, Judas es un personaje siniestro en los evangelios. Yo quiero que ustedes sepan que Judas escaló poco a poco el liderato del Señor, el del grupo del Señor, hasta llegar a ser tesorero. Y uno no pone de tesorero a alguien en quien uno no confía. Jesús confiaba en Judas, pero Judas por alguna razón u otra se desorientó. Por alguna razón u otra el dinero lo cautivó, porque observen que alrededor de él lo bueno y lo malo es en relación al dinero. Lo bueno parece que administraba bien, que lo pusieron tesorero. Lo malo es que le llenaron los ojos, que tenía que vender a Jesús por dinero y lo vendió. Hizo un mal negocio porque lo vendió por el equivalente de un esclavo, por un esclavo. O sea, le pagaron muy poquito. Sin embargo, esa cantidad, una cantidad de un esclavo, monedas de plata, 30, le llenaron los ojos, porque una persona que se desorienta no piensa con juicio y con claridad. Y están de acuerdo los cuatro evangelios de que Judas actuó de forma impropia. Ciertamente Juan destaca más la maldad en Judas porque Juan escribe en los años 90. Ya han pasado 60 años, 6 décadas de la crucifixión de Jesús, que le ha dado tiempo a la iglesia a repensar la historia, a analizar la historia, mirar la historia con juicio crítico y percatarse de que la actitud de Jesús, la actitud de Judas fue nefasta. Los primeros evangelios hablan de la maldad, hablan de lo impropio, hablan que se ahorcó, pero Juan interpreta eso de una manera más profunda y más nefasta. Magnífica pregunta.
Muy bien. bien. Qué bien. Ahora, si alguien tiene alguna más pregunta, puede hacerla. Tenemos un tiempecito más disponible. Aprovechemos que tenemos al doctor Pagán. No sé, Benjamín, si en tus comentarios alguien está haciendo preguntas. Es un problema para mí porque hay más de 1,200 personas que están con nosotros a través de Facebook, solamente sin contar los que están en las radios y televisiones, los canales de televisión. Así que, por favor, si tiene alguna pregunta, se me va muy rápido porque son muchas. Hágala ahora para hacérsela al doctor Pagán. Benjamín. Yo quisiera recomendar el libro porque fue para mí de gran bendición en una de las clases que tomé con usted, doctor. Es un libro que para mí es de lo más balanceado que he leído en cuanto a el Jesús histórico, el Jesús humano y también el verbo encarnado, el Cristo que había en ese Jesús. Lo puede obtener en Amazon, ese libro. Sí. Y me gustaría que usted anda buscando un libro serio. Ahí lo tiene Gabriel. Yo verifiqué esta mañana. Yo tengo dos. Bueno, entonces significa que una copia Va a mía. uno. Mira, No. va a dar uno por internet. Sí, entonces... ¿Y cómo lo hacemos? Yo quisiera que habláramos, por favor, un poco sobre ese evento inédito que no ha sucedido nunca más en la historia, que ocurrió una sola vez, de la resurrección. Entonces, yo meditaba y hablaba con mi esposa que este fin de semana vamos a ver muchos memes y vamos a ver muchas cosas, porque un periodista resaltó en estos días que será la primera vez que no se celebrará la resurrección y varios pastores le han respondido, no. no se equivoque. No se equivoque. Este domingo nosotros vamos a celebrar como nunca. Y yo hacía un recuento que aeropuertos vacíos por el coronavirus, playas vacías, tiendas vacías, templos vacíos, tumbas vacías. Sí, así que antes de que se me adelanten por ahí, yo quiero que nosotros hagamos esto viral. Sí. Como usted decía en una nota conclusiva de su plática, hay una tumba en Israel que está vacía. Sí. Muchos dijeron que iban a resucitar y a último se inventaron un cuento, que no sé, que algo salió mal, pero aquella mañana, aquellas mujeres van. Yo quiero en la clase de liderazgo, yo quiero que le hablemos a la mujer ahora. Hablemos un poquito a la mujer. Hablábamos del liderazgo de la mujer. Háblenos un poquito de estas mujeres que van, el rol que ellas juegan y el por qué son ellas las primeras que están allí. Mira, ese es un tema que explora mi esposa muy bien sobre el rol de las mujeres en la crucifixión. Y una de las cosas que ella dice es que ante la crisis, que era una crisis mayor, o sea, los mataron. Entonces los otros discípulos estaban preocupados que le iba a pasar a ellos. Ante esta crisis mayor, los discípulos se escondieron, pero las mujeres se quedaron en la tumba. Se quedaron esperando. El domingo llegaron para seguir el protocolo de las costumbres funerarias y cuando están preocupadas de quién iba a abrir, que iba a mover la piedra para abrir el sepulcro, se dieron cuenta que el sepulcro estaba abierto y que estaban los lienzos allí. Es interesante notar que María Magdalena se lo dice a los discípulos. Viene Pedro con 2 discípulos, entran, creen y se van corriendo. No se le apareció el Señor a los discípulos ahí. María Magdalena se quedó allí, orando, inquiriendo, preguntando, meditando, llorando.
Y de pronto, cuando está allí, se le aparece el Señor. Interesante esto. Quizá el plan era salirse de la tumba, ir a la Galilea, en el camino de Galilea, encontrarse con los discípulos de Maús y después seguir al norte y llegar a la Galilea. Sin embargo, la perseverancia de María Magdalena, que se quedó allí y se quedó allí, hizo que el Señor volviera. O sea, recibió una doble bendición, porque había dos ángeles, en vez de uno, habían dos ángeles allí. Qué gran enseñanza, porque cuando la gente persevera, en vez de una bendición, recibe doble bendición de Dios, como la recibió María Magdalena. Con respecto a la tumba vacía y la crucifixión, es una pena que yo no tenga un video sobre cómo fue que resucitó. Nosotros no tenemos eso. Lo único que tenemos son dos testigos de la resurrección. Uno, que la tumba estaba vacía. Eso hay que explicarlo de alguna manera. Los judíos dijeron, eso se explica fácil. Se robaron el cuerpo. Muy bien. Si se robaron el cuerpo, había dos preguntas más. ¿Quién se lo robó y dónde lo pusieron? Nunca apareció. Y trataron de insinuar que se habían robado el cuerpo, pero no podían explicar ni quién ni dónde lo pusieron. La segunda posibilidad, el segundo testimonio de la tumba es que se apareció a la gente. Se apareció primero a Pedro, a los dos discípulos, a María Magdalena, a las mujeres, luego a los discípulos de Maús, luego a los 11 en la Galilea. Pero lo grande del caso es que, según el apóstol Pablo, apareció a más de 500 personas a la vez. Las apariciones de Jesús se han explicado de varias formas. Número uno, es que lo querían tanto que tuvieron una alucinación. Bueno, eso puede explicar a una persona. Dos ya es complicado. 11 a la vez, casi imposible. Pero 500 al mismo tiempo, no hay forma que eso, sociológicamente hablando, eso no funciona. Sí, o sea que por un lado la tumba está vacía y por el otro comenzó a aparecerse. Y comienza a aparecerse a los discípulos y comienza a aparecerse en las diversas comunidades y comienza a poner de manifiesto su poder. Ahora, hay un elemento adicional que quiero añadir para la contextualidad, los que no han preparado el sermón para el domingo y para mañana, que son muy importantes. Escuchen esto bien. Luego de las plagas de Egipto, los creyentes se quedaron en sus casas en cuarentena. Luego el ángel, ¿verdad? Por el ángel de la muerte para los egipcios y el ángel de la vida para los judíos, le ponía en el dintel de la puerta una marca de sangre. Luego, en la época de Jesús, la época de Martín Lutero recomendaba que la gente se quedara en sus casas y daba una palabra de esperanza con los salmos. En la época de Jesús, luego de la resurrección, pasan 40 días, luego de la resurrección, luego de llegar a la Galilea, y viene el Pentecostés. Es decir, luego de los grupos de cuarentena, ya sea Israel en Egipto, Elías huyendo a Jezabel, Jesús antes de su ministerio 40 días y 40 noches orando, luego de la resurrección 40 días. Quiere decir, luego de las cuarentenas hay avivamientos. Y yo le estoy diciendo a los creyentes que luego de la resurrección, luego de la cuarentena, que los discípulos recuerdan que se quedaron unánimes y juntos en el aposento alto para que nadie los siguiera, estaban todos con miedo, vino el Espíritu de Dios. Luego de esta cuarentena, la iglesia de la profecía va a tener un despertar extraordinario y tenemos que prepararnos para eso el día de hoy. Luego de esta cuarentena y de esta generada por el coronavirus, luego de esta cuarentena va a haber momentos de despertar. Las comunidades que rodean nuestros templos van a preguntar, escuchen esto bien, el templo ha estado cerrado, pero las iglesias han estado abiertas. Las iglesias han estado por todos esos mundos de Dios. Hay iglesias en la calle, hay iglesias en el internet, hay iglesias en la televisión, hay iglesias en la radio, hay iglesias por Facebook, hay iglesias por Twitter, hay iglesias por Enlace TV, no sé cuántas cosas más.
y la iglesia ha estado en acción. Y lo que le decimos a la comunidad de los creyentes es que nos preparemos, porque luego de este periodo de hogar, también ha sido un periodo de reflexión, porque lo que viene de parte de Dios es un gran avivamiento, una visitación especial de Dios para la humanidad. Gloria a Dios por eso. Tengo varias preguntas, doctor Pagán. Disculpe, por favor. Nos gustaría comentar más sobre eso, pero hay muchísimas, hay miles de comentarios ya. Y tenemos una audiencia en Facebook de 1,400 personas ya. Esto es una bendición. Puede si quieres leerla toda, una a una, con detenimiento. Sí, eso voy a hacer. La primera, decía un expresidente de la República Dominicana fallecido, el doctor Joaquín Balaguer. Esta es una pregunta capciosa. Ajá. La pregunta es si es cierto que se le machacaban los testículos a los crucificados. Mira, yo no lo sé, no lo dudo, pero no tengo constancia histórica de que eso pasara. Escuché eso hace algunos años y busqué y no encontré. No dudo que lo hicieran, porque recuerden que el objetivo era humillar al reo, pero no hay documentación que yo esté consciente que indique que eso sucedió. Muy bien. La próxima ¿es correcto decir que Jesús murió en la cruz? Sí, es correcto decir que murió en la cruz, pero no poner punto final en la oración. Vamos a poner una coma o un punto y coma porque murió en la cruz, pero la muerte no fue la palabra de Dios última para Jesús de Nazaret. La última palabra de Dios para Jesús y para la humanidad no es de muerte. Según el libro de Apocalipsis, lo que nos espera a los creyentes son cielos nuevos y tierra nueva, que es la que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y añado, esa imagen literaria de cielos nuevos y tierra nueva, se añade otra imagen que dice un mar de cristal. En el mar de cristal nadie se ahoga. Y las calles de oro no asaltan a nadie. En las calles de oro no hay droga, ni en las calles de oro hay coronavirus. O sea, son imágenes de vida, son imágenes de esperanza, son imágenes de triunfo. La última palabra de Dios para Jesús no fue la cruz, sino la tumba vacía. Y la última palabra de Dios para los creyentes y las iglesias no es el coronavirus, sino la superación del coronavirus para que podamos proseguir adelante en el nombre del Señor. Amén. Otra pregunta, tengo varias, Benjamín, déjame ir por ellas y después tú entras. ¿Qué días realmente sepultaron a Jesús? Bueno, la pregunta es qué días sepultaron a Jesús, pero yo creo que la pregunta es qué días fue que lo mataron, porque si dice 3 días, muchos dicen que no fue el viernes, porque del viernes al domingo solo hay 2 días, que fue el jueves, unos dicen que fue el miércoles. ¿Cuándo fue, según sus conocimientos? Mira, fue viernes. La dificultad está en que nosotros dividimos los días mañana y tarde, mientras que el mundo hebraico lo divide en noche y mañana. El día comienza en la noche, es decir, que el viernes comenzó el jueves para Jesús de Nazaret. Jueves a viernes es un día, viernes a sábado segundo día, y sábado a domingo, resucita domingo por la mañana, es el tercer día. O sea que sí, se cumplieron los 3 días, pero la forma de contar los días no es como la de nosotros, mañana y tarde, sino es tarde y mañana. Por eso es que fueron los 3 días. Ahí está la explicación, por supuesto. Otra pregunta es, si Jesús sabía quién era Judas, ¿cuál era el propósito? Me imagino. Ahí está. Buena pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Muy buena. Mire, eso está bien atrás, porque hay mucha gente haciendo preguntas y estoy escribiendo como pueda. Dios conoce la historia y el futuro, pero no nos obliga a nosotros a actuar como nosotros actuamos. Dios lo conoce, pero no es una camisa de fuerza. Los seres humanos toman decisiones y dándole la oportunidad a Judas para que fuera el tesorero, le da la oportunidad de arrepentimiento, le da la oportunidad de superar. Dios lo sabía, pero no se interpuso
para que Judas fuera responsable de sus propias acciones. Que no diga después, me obligaron, que yo no quería, que etcétera, etcétera. Excelente, doctor. Excelente reflexión. Nos preguntan cómo se llama el libro a que me referí desde Europa. Jesús de Nazaret. Vida, enseñanzas y significado. Jesús de Nazaret, vida, enseñanza y significado. Y se encuentra, lo publicó CLIE, lo pueden bajar de manera electrónica llegando a clie.es, España. Clie.es, pero también lo pueden bajar en Amazon y en otras compañías de venta de libros electrónicos. Para mí, a nivel de miembro de iglesia, instituto, seminario, cualquier nivel, un libro muy completo sobre la vida, las enseñanzas, si le gusta la parábola, la predicación. Hay muchas tablas en el libro que no la va a encontrar en ningún otro. Una obra muy completa, pero también muy al nivel de cualquier lector que quiera documentarse. Mira, hay un dato curioso que quiero compartir. Yo sé que tenemos cadenas de televisión, tenemos estaciones de radio que están con nosotros, pero me llegó de la República Dominicana una persona que tomó esta transmisión, la conectó a altos parlantes y ahora todo el barrio está escuchando. Así que al barrio. A ese barrio. A ese barrio de la República Dominicana. Yo, sí, parte de mi corazón allá está en la República Dominicana, donde tengo muy buenos amigos. Saludos cordiales. Oh, no. Así que a ese barrio que nos está escuchando por alto parlante. Y hay maneras curiosas que la gente está compartiendo. Desde luego, cada miembro, cada pastor, le pedimos que lo haga público en su página de Facebook. Así que esto está viral en todo Iberoamérica, en algunos lugares de Europa. Y les queremos saludar. Ya se nos están acabando el tiempo, 13 minutos. Pero tengo más preguntas, Benjamín. Y yo tengo una pregunta también que me hacen acá. Usted lo mencionó muy ligeramente, pero ¿se le hizo a Jesús un juicio justo? No. Jesús su día en la corte con todos sus derechos que tenía. Mira, ese ha sido un tema de investigación académica muy serio. La verdad documental, o sea, lo que nosotros tenemos para evaluar el día de hoy con respecto al juicio de Jesús son documentos. Y son varios tipos de documentos. Lo que dice la Biblia de lo que pasó, en torno a lo que pasó, lo que dicen las leyes romanas de cómo debían ser los juicios, y además lo que dice los documentos judíos de cómo debían ser los juicios internamente dentro de las comunidades judías. Y no se cumplieron, según los documentos que tenemos, no se cumplieron los procesos legales ni romanos ni judíos. Por eso es que mencioné que lo que había pasado con Jesús el día de hoy se conocería como un linchamiento. Lo lincharon, se aprovecharon de él, se aprovecharon de el último momento de su vida, se aprovecharon que estaba en Jerusalén, se aprovecharon que era la Pascua, se aprovecharon que era de noche, que uno del grupo de él mismo lo vendió. Todo eso se organizó para matar a Jesús. Todo esto se hace debajo de la voluntad de Dios, porque había un propósito salvador, pero revela la hostilidad humana. O sea, cuando uno estudia a Jesús de Nazaret, eso fue lo que hizo Pilato, estudia la vida de Jesús de Nazaret y su enseñanza, era un hombre bueno, grato. Pilato, especialista en juicios, Pilato, especialista en detener este tipo de cosas. Mire, yo no encuentro nada malo en él. O sea, esa es una fuente de autoridad extraordinaria. Pilato. Entonces, de pronto tenemos a Pilato diciendo que no encontró causa probable, pero después, cediendo a la presión del grupo, violó la ley y mató a Jesús. Esa actitud de Pilato de falta de espina dorsal,
de falta de carácter, de poder decirle a los que estaban organizando en contubernio con ellos el juicio y la matanza de Jesús, decirle, no, se acabó aquí, punto. Pero no, él cedió ante las dificultades y eso acabó en el juicio de Jesús. No fue un juicio justo de acuerdo a los documentos que nosotros tenemos el día de hoy. No tiene que ver si es cristiano o no cristiano, que cree o no cree, sino la documentación dice que no. Están diciendo... La persona que me preguntó, yo le respondí. ¿Es abogado? Me parece, tiene algún interés legal, pero yo le respondí muy elocuente y teológicamente de su respuesta a través de un texto. Quizás usted elaboró un poquito más. Yo le puse no. Oye, tengo dos preguntas que quiero hacer. Un comentario me hace uno de nuestros supervisores nacionales de América del Sur, es que 1 hora es poco tiempo. Entonces, estoy mirando tantas preguntas y esto ha sido tan exitoso ya, que lo que vamos a hacer es, yo les propongo, y no he consultado esto con Benjamín, que el doctor Pagán vuelva con nosotros en un mes y continuemos esto. Esto es importante. La pregunta es, tengo que hacer esta por obligación, porque primeramente viene de mi esposa, que quiere saludarlo. No. Quiere saludarlo a usted y a Noemí. Saludos cordiales. Noemí anda por ahí. Saludos. Muy bien. La queremos mucho. Ella pregunta, ¿por qué me has desamparado? La palabra de Jesús en la cruz. ¿Fue una pregunta porque sintió miedo y estuvo solo? Mira, no. Buena, magnífica pregunta. Mira, según la tradición judía, los judíos piadosos en momentos de tensión recitaban salmos. Eso era lo que hacía. Jesús de Nazaret debe haber estado recitando salmos en el momento de la tensión, de la misma manera que nosotros nos van a operar y cuando nos llevan en la camilla vamos orando, el Señor es mi luz y mi salvación, Dios es nuestro amparo y fortaleza, alzaré mis ojos a los montes, todo ese tipo de cosas. Jesús, las 7 palabras no son 7 palabras o 7 frases, son pedacitos de salmos que el evangelista puso para indicar una oración completa, pero lo que citó fue un pedazo. Las 7 palabras de la cruz son 7 salmos, desde el 24, diversos salmos que el Señor estaba orando, porque como un judío piadoso, en el momento de la tensión, la esperanza se recobra recitando salmos. Y eso era lo que hacía Jesús. Me has desamparado es parte de un salmo que revela cómo se sienten los humanos en momentos de dificultad. No es que Dios se haya ido, es que uno siente que está solo. Entonces Dios está al lado nuestro. Y lo que yo digo con respecto a ese tema es que independientemente si lo sentimos o no lo sentimos, si lo vemos o no lo vemos, si pensamos que está al lado nuestro o no está al lado nuestro, la verdad bíblica y teológica es que donde quiera que están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Quiere decir que, aunque no lo sintamos, está con nosotros. Aunque no lo veamos, está con nosotros. Aunque no pensemos que pueda estar, está con nosotros. Y en ese momento, Jesús se siente como un humano en dolor, pero Dios está al lado de Él como un testigo de lo que estaba sucediendo. Buena pregunta también. Muy bien. La otra es una que es de controversia en América Latina y qué bueno que la hicieron. No la había pensado el día de hoy. Esa es, ¿cómo cristianos debemos usar la cruz en nuestras iglesias? Sí, la cruz es símbolo de muerte. Recuerden que según el Deuteronomio es maldito el que es crucificado, pero generalmente las iglesias evangélicas lo que tienen es una cruz vacía, que es símbolo de la resurrección. Las cruces que nosotros tenemos lo que indican es que Jesús de Nazaret dejó la cruz y ya no está en una pared, ya no está en una cruz, ya no lo tenemos guindado al cuello, sino está caminando con nosotros en la vida. Hay otras tradiciones religiosas que tienen el crucifijo, que el Cristo está todavía, ¿verdad?, crucificado, pero también es símbolo de vida, porque la muerte, y esto lo decimos con mucha firmeza,
La muerte no tiene la última palabra con nosotros. Y añado lo siguiente relacionado con la cruz. El primer símbolo cristiano no fue la cruz, fue el arca y fue el pescado, que se relacionaban con mensajes de Jesús. Recuerden que Cristo es el arca, el ancla de nuestra fe. El ancla, ¿verdad? Alude al mar, alude a la salvación, alude a la victoria, alude al triunfo de Jesús en el mar de la Galilea, y a todo ese tipo de cosas, y el pescado al milagro de los pescados. El primer símbolo cristiano no fue la cruz. Esa vino posiblemente después del año 70 y 80 de la era cristiana. Sí, la pregunta muy buena. Sí. Porque en mi propio ministerio en América Latina me encuentro con eso, entiendo el espíritu de la pregunta, porque algunos evangélicos, algunos pentecostales, a veces entienden que ese símbolo fue mayormente de otras tradiciones más grandes y más antiguas en América Latina, pero siempre les digo a mis hermanos, no hay nada malo en usar ese símbolo. Fíjense, les quiero compartir una anécdota muy corta. La primera vez que fui a Asia, y esto yo no lo había notado, obviamente Asia no tiene, hoy en día no tiene la tradición cristiana que tenemos acá en Occidente y acá en América. Y por primera vez eché de menos la cruz. No había cruz por ningún lado. Y yo escribía un editorial para una revista nuestra de la denominación y escribí cada vez que veo una cruz. Me tomó ir a Asia para echar de menos. Mira, interesante. Ese símbolo de la crucifixión, que nunca he sido una persona de muchos símbolos, porque más que nada le digo a nuestras personas, a nuestros hermanos, llevémoslo en el corazón y tengámoslo siempre presente en nuestra mente, en nuestra memoria, que era el llamado hebreo a cada vez cuando salga por el camino, recuérdalo, repítelo, díselo a tus hijos, a los hijos de tus hijos, que la cruz tenga ese lugar, pero le eché de menos cuando estuve en Asia, porque no la veía en ningún edificio. Y es algo que acá, es como los 10 mandamientos, es como todos esos símbolos que acá en Occidente, por nuestro legado histórico cristiano, incluso de la Reforma, a veces nos acostumbramos, pero a mí me tomó ir a Asia. 2 o 3 días. Para echar, sí, fueron varios días. Y decía, oye, pero no veo símbolos cristianos, mayormente el de la cruz. Pero hermanas, no hay nada malo en utilizar. Yo cuando construí la iglesia allá en Orlando, pues lo primero que hice, puse una cruz allá para recordarnos siempre. Muy bien. En el día de la cena. No hay nada malo. No es un altar. No es nada que nos haga a nosotros adorar ningún ídolo. Simplemente que en el mundo evangélico no le damos tanta importancia a ese aspecto, no creemos que tenga poderes ni nada de eso. Tengo una última pregunta. Esta es la última, hay muchísimas y vamos a comunicarnos con el hermano Pagán, el doctor Pagán en privado. Yo creo que de aquí creo que a finales de abril, si él tiene las 11 de la mañana del jueves 30, quiero que lo ponga en su agenda. No he consultado con Benjamín, pero sería bueno tenerlo de nuevo con nosotros y le damos la fecha de una vez, el 30 de abril, que es creo que son 4 jueves. Yo creo que Benjamín estará de acuerdo. Bueno. Entonces, para el 30 de abril volvemos con el doctor Pagán, la semana que viene con nuestro supervisor general, la semana siguiente con el doctor Elías Rodríguez y luego con el doctor Pagán. Y vamos a ver si nos comunicamos con Alfonso Guevara, el escritor de Pastores de Carne y Hueso, para el mes de mayo. Así que ya tenemos bastante invitados. Gracias, doctor Pagán. Usted comenzó este asunto y esto es una bendición. La pregunta es interesante y es respecto a la lanza.
La hace David Orozco, el supervisor nacional de Paraguay, también uno de sus estudiantes. Sí, mi hermano. Exacto. ¿Y qué representa cuando la lanza penetra el costado y sale agua y sangre? Mira, ¿por qué lo dejaste preguntar? Ese es un curso de un año completo. Mira, es que recuerden que Jesús es el hijo de David, según un título mesiánico. Y David, cuando enfrenta a Goliat, le dice: tú vienes a mí con espada, danza y lanza y jabalina. Jabalina era la lanza, porque la lanza se convirtió en un símbolo antagónico al Mesías. Entonces vienen y tratan de matar a Jesús con una lanza, símbolo de muerte, y lo que sale, según el Evangelio de Juan, lo que sale de Jesús es agua y sangre. Agua, símbolo del bautismo, y sangre, símbolo de salvación. Es decir, que aún en el momento del dolor, Cristo está generando vida, Cristo está generando salvación, Cristo está generando esperanza, porque el bautismo es la apertura de los creyentes al mundo del reino de Dios. Pero que muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor Pagán. Ahora nos preparamos para despedirnos. Queremos hacer esto solo de 1 hora para que sea emocionante y no largo, que canse a las personas. Yo sé que hay muchos teólogos por allá que nos están mirando, que no quieren que esto termine, pero vamos a volver el día 30 con el doctor Pagán de abril. Esto ha sido un éxito y continuaremos la conversación. Muy bien. ¿Qué le iba a decir? El jueves que viene ya sabemos con el supervisor general. Déjeme ver. Muchas gracias, doctor Pagán. Usted ha sido de gran bendición a nosotros. Ha comenzado algo nuevo. Usted es ¿cómo se dice? El padrino de esta transmisión. Estamos a 1,600 personas en Facebook. Nunca había visto eso yo en mi vida en lo personal. Y mucho más quizás en la radio, la televisión y en el barrio allá en la República Dominicana. Todo en el barrio. Gracias, mis queridos pastores. Hay muchos obispos que le envían saludos, supervisores nacionales, muchos de sus estudiantes que están alrededor del mundo envían sus saludos, un abrazo fraterno. Y como les decía al principio de la transmisión, este es un espacio que queremos crear para la Iglesia de la Profecía de Iberoamérica, que lo hacemos a esta hora para que nuestros hermanos en Europa también nos puedan ver y compartir con todos ustedes en momentos. Yo quisiera que algún día hagamos un foro de los salmos de desorientación, porque a mí me encanta cómo usted lo pone en manera que lo podemos entender. Cuando nosotros nos sentimos desorientados, y yo lo he visto a usted mismo, doctor Pagán, en momentos difíciles de su vida. Yo he dicho, yo quisiera ser como Pagán, porque ante situaciones muy serias de la enfermedad de su esposa, temas muy personales y muy críticos, yo lo veo. Samuel Pagán no solamente se lo prescribe a otro, él lo practica. Y yo lo he visto, he estado en el salón de clase con él cuando no sabemos qué va a pasar con su esposa, no sabemos. Estábamos en Santo Domingo y iba para Puerto Rico a recibir unos resultados, no sabemos. Qué bueno que de allá la noticia fue de sanidad y liberación. Cristo todavía sana, todavía libera, todavía responde a las oraciones, porque la vida, como dice Samuel Pagán siempre, la vida así se enfrenta, con valentía. La vida, el cristiano enfrenta la vida con valentía. Así que saludos a Noemí, la doctora Noemí Pagán, compañera suya de jornada y maestra nuestra también. Sí. Dios les bendiga a toda nuestra audiencia. Gracias a toda nuestra audiencia alrededor del mundo. Shalom. Bendiciones. Esté pendiente, doctor Pagán. Le voy a dar una llamadita en un ratito para hacerle unas preguntas sobre algo. Nos vemos el jueves. Muchas bendiciones a todos. Un abrazo. Abrazos a Noemí. Gracias. Quiero darle esta información a los que están en Facebook. Esto, por supuesto, se queda grabado en Facebook y usted puede escuchar esta transmisión de nuevo con el doctor Pagán.
Hasta el jueves. Bendiciones, Benjamín. No nos vemos más que por aquí nosotros, por el asunto de la cuarentena, pero firmes en el Señor todo el tiempo. Se le quiere de gratis, compañero.